Quítese esa medalla antes de hablar a esta corte. La voz del juez resonó por la sala, aguda, fría, final. El anciano parado en el estrado de testigos no se movió. Sus manos temblaron ligeramente. Llevaba puesto un blazer azul descolorido y en su pecho, justo sobre su corazón, brillaba una estrella de plata. La gente en la sala del tribunal se movió incómodamente. Algunos bajaron los ojos, otros sonrieron con desdén, pero él no habló. Simplemente miró al juez, no con desafío, sino con décadas de peso detrás de su silencio. Entonces alguien se levantó desde el fondo de la sala del tribunal. Un hombre en uniforme militar de gala completo, pecho pesado con cintas, ojos como acero. Levantó la mano y dijo solo 5 palabras. Permiso para hablar, su señoría. Lo que pasó después terminó la carrera del juez y le recordó a toda una nación lo que realmente significa el honor. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de comenzar esta poderosa historia de respeto, sacrificio y justicia verdadera, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo y si creen que algunos héroes merecen honor sin condiciones, presionen el botón de suscripción para ayudar a que estas voces sigan vivas. La sala del tribunal estaba inusualmente llena esa mañana. No por el caso en sí, una disputa civil sobre una servidumbre de propiedad, sino por quien se esperaba que tomara el estrado. La palabra se había extendido silenciosamente por la ciudad, no a través de periódicos o transmisiones locales, sino a través de susurros. Susurros de que un hombre, el hombre, iba a testificar. Había entrado sin hablar con nadie, sin abogado a su lado, sin familia, solo una postura modesta, un par de zapatos negros gastados y ese blazer azul descolorido que parecía más viejo que algunos de los abogados en la sala. El metal en su pecho no estaba puesto con ostentación, simplemente estaba ahí, firme, silencioso, absoluto. Una estrella de plata, la segunda condecoración militar más alta por valor en combate. La mayoría de la gente nunca había visto una en persona, pero el juez no parecía impresionado. El juez Hernando Blanco era conocido por su disciplina, por su desprecio hacia los teatralismos y, sobre todo, por su intolerancia hacia cualquier cosa que no encajara en su visión de una sala de tribunal. Una visión que no tenía lugar para sentimentalismos. Había subido la escalera por las buenas, decían. Servicio militar, ninguno. Ambición, mucha. Entró desde sus cámaras como siempre lo hacía. Rígido, eficiente, sin sonreír. Y mientras se sentaba, sus ojos se fijaron en la única cosa en la sala que no se movía, el metal en el pecho de ese hombre. No dijo nada de inmediato. Esperó. Esperó el momento en que el veterano sería llamado al estrado y él tendría la autoridad y los reflectores para afirmar control. Desde la galería la gente observaba con curiosidad silenciosa. Algunos estaban ahí por el caso. La mayoría no. La mayoría había venido solo para verlo a él, este hombre mayor de al menos 70 años, que nunca había hablado públicamente sobre su servicio. Su nombre no estaba plasmado en libros de texto. No tenía entrevistas en TV, no grandes discursos en el Día de los Veteranos, solo una presencia y un silencio que cargaba peso. Cuando el alguacil gritó su nombre, «Señor José Moreno, por favor, tome el estrado». La sala se volvió más silenciosa de lo que debería. Se levantó lentamente, con el cuidado deliberado de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a nunca apresurarse. Cada paso hacia la silla de testigos se sintió como una procesión. No miró alrededor, no reconoció los susurros, solo se adelantó y se paró. Fue entonces cuando el juez se inclinó hacia adelante, inclinó ligeramente la cabeza y lo dijo. «Antes de comenzar, quítese ese metal. Esta es una sala de tribunal, no un desfile».
Hubo una pausa, el tipo de pausa que se extiende a través del hueso. Se podía escuchar a alguien en la parte de atrás aclararse la garganta. Una mujer jadeó. Uno de los abogados incluso se movió inquieto. José no respondió. Solo miró al juez con una mirada que no estaba enojada. Estaba exhausta, pesada, inmóvil. El juez, no acostumbrado al silencio, se reclinó y se repitió. Dije, quítese el metal, señor Moreno, o no se le permitirá hablar. Y fue entonces cuando algo cambió. No en José, sino en la sala. Una quietud se asentó como si algo antiguo e inexpresado acabara de ser tocado. En el rincón lejano, alguien comenzó a levantarse. Pero eso viene después. Por ahora, la mano de José lentamente alcanzó la parte trasera del prendedor de la estrella de plata, y la sala del tribunal observó sin aliento mientras el peso de décadas fue silenciosamente desprendido y colocado en la repisa de madera junto al micrófono, como una bandera siendo doblada sin ceremonia. José Moreno se sentó, las manos dobladas en su regazo, los ojos fijos en algún lugar entre el estrado de testigos y los recuerdos distantes detrás de él. La estrella de plata yacía junto al micrófono, sin vida y fuera de lugar, un símbolo despojado de su dignidad por un hombre en toga negra. La sala del tribunal permaneció incómodamente silenciosa. El juez, satisfecho con la remoción de lo que había considerado una distracción, se movió en su silla y gesticuló hacia el abogado. «Puede proceder», dijo cortantemente. El abogado asintió, casi demasiado rápido, y se acercó al estrado. «Señor Moreno», comenzó. «¿Podría, por favor, declarar su nombre y ocupación para el registro?» José no se movió al principio. Luego, lentamente, con una voz que cargaba más gravilla que volumen, dijo: «José Francisco Moreno. Retirado. Exmecánico de aeronaves y primera división de caballería del ejército español». Dijo la última parte no con orgullo, sino con precisión, como hechos tallados en piedra. «¿Y señor?» «Moreno estuvo presente en la ubicación durante la disputa que se examina hoy». «Sí». José respondió las preguntas. Continuaron, mundanas y procedimentales, pero el aire no era el mismo. Cada oración que salía de la boca de José estaba coloreada por la presencia metálica que yacía junto a él. La cosa que había sido removida. La sala del tribunal debería haber estado enfocada en derechos de servidumbre, límites de tierra, mapas de topografía. Pero no lo estaba. Estaba enfocada en él, o más bien, en la forma en que había sido tratado. Algunas personas miraron al juez, algunas al suelo. Unas pocas a José mismo, ahora respondiendo preguntas con claridad lenta y deliberada. No titubeó, no hizo pausas. Cada respuesta venía con la misma fuerza silenciosa de alguien que había vivido cosas mucho más complejas que cláusulas legales. En un punto el consejo de la oposición se levantó y objetó una pregunta, más por hábito que por estrategia, y el juez aprovechó el momento como un martillo. «No perdamos tiempo aquí», dijo el juez blanco. «Este no es un memorial de guerra, es una sala de tribunal. Tratamos con hechos, no con sentimientos». Esa línea hizo algo. La gente levantó la vista. Hubo un breve cambio colectivo. Un pulso de incomodidad corrió por la sala como un draft bajo una puerta sellada. Alguien en la segunda fila se inclinó hacia adelante. Una mujer apretó su bolso un poco más fuerte. El juez no había terminado. «No me importa cuántas medallas haya coleccionado alguien», dijo, mirando hacia la estrella de plata sin nombrarla. «¿Quieren respeto? Sigan las reglas». Era cruel, llanamente, innegablemente cruel. Pero más que eso, era deliberado. Y por primera vez desde que comenzó el procedimiento,
José volteó la cabeza y miró directamente al juez Blanco. No con ira, sino con ese mismo silencio pesado de antes. Un silencio que era más viejo que la sala misma. El abogado se aclaró la garganta y trató de continuar. Señor Moreno, en sus propias palabras, ¿puede explicar qué pasó ese día? José parpadeó una vez, luego asintió. Llegué a la línea de propiedad alrededor de las 6:30. La puerta estaba desbloqueada como siempre había estado. Me estaba reuniendo con mi vecino, señor Collado, para revisar el canal de irrigación. Me había llamado 2 días antes para decir que el desbordamiento había inundado cerca de la cerca. ¿Y qué vio cuando llegó? La voz de José permaneció firme. 2 hombres en trajes, no Collado. Estaban midiendo la línea límite con un dispositivo láser. Les pregunté qué estaban haciendo. Uno de ellos me dijo que ya no tenía permiso para estar ahí. ¿Y lo tenía? He tenido una llave de esa puerta desde 1989. Collado me la dio personalmente. Dijo que era libre de cruzar esa tierra como quisiera. ¿Por qué haría eso? Porque su hermano era mi jefe de tripulación y nunca regresó a casa. Silencio. Esa oración aterrizó como un peso caído sobre vidrio. El abogado hizo una pausa. No necesitaba agregar nada. Se volvió hacia el juez, indicando que no tenía más preguntas por ahora. El juez no parecía conmovido. Se reclinó en su silla, visiblemente molesto. ¿Ha terminado el testigo? El consejo de la oposición se levantó. Brevemente, su señoría. Caminó al estrado, casual y presumido. Más joven, elegante, un hombre de plumas caras y trajes perfectos. Sonrió mientras preguntaba: «Señor Moreno, ¿estaría de acuerdo en que los recuerdos se desvanecen con el tiempo?» José levantó una ceja solo ligeramente. Recuerdo quién murió bajo mi mando. No olvido esos nombres. Ahí estaba otra vez. Esa quietud. El abogado parpadeó. Sonrió de nuevo, pero con menos confianza. ¿No hay más preguntas? José asintió una vez. El juez gesticuló para que bajara del estrado. José se levantó, se volvió y se detuvo por un breve segundo en la barandilla del estrado de testigos. Sus ojos se dirigieron hacia la estrella de plata que aún estaba sentada ahí. No la alcanzó. La dejó atrás. Y fue entonces cuando pasó. Desde el lado lejano de la galería, un hombre en uniforme militar de gala completo se levantó. Nadie lo había visto entrar. Nadie había notado que tomara asiento. Había permanecido quieto hasta ese mismo momento. Entonces, lentamente, con propósito, se adelantó y habló 4 palabras que detuvieron la sala en frío. «Su señoría, ¿puedo hablar?» La voz del hombre no era fuerte. No necesitaba serlo. Se transportaba como lo hace la autoridad, no a través del volumen, sino a través del peso. La sala del tribunal se volvió al unísono. Incluso aquellos que habían parecido aburridos momentos antes, ahora tenían los ojos muy abiertos. Llevaba un uniforme de servicio formal del ejército español, verde profundo con pliegues perfectos. Sus zapatos estaban pulidos hasta ser un espejo brillante. Su pecho estaba alineado con metales que brillaban bajo la iluminación de neón estéril. Entre ellos, inconfundiblemente, se sentaba la cruz laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar española. No se movió hacia el frente. Simplemente se paró donde estaba, manos detrás de la espalda, postura recta, expresión ilegible. El juez, tomado por sorpresa, se movió en su asiento y se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos como tratando de ubicar al hombre. Hubo una pausa. El tipo de pausa que no se siente como silencio, sino como presión, construyéndose en una sala sellada. El hombre repitió calmadamente: «¿Puedo hablar, su señoría?» Había tensión en el aire ahora, espesa e inexpresada. Blanco,
Visiblemente incómodo, pero no dispuesto a mostrarlo, ajustó sus gafas. «Esta es una corte de ley», dijo. «A menos que haya sido citado o sea consejero legal». «No soy ninguno de los dos», dijo el hombre simplemente. «Pero serví 3 tours en Irak, 2 en Afganistán, y tengo derecho a dirigirme a esta sala cuando un veterano condecorado es humillado en el estrado». No era una pregunta, era una declaración de presencia. El juez vaciló. La sala del tribunal ya no estaba con él. La gente ya no miraba a José, ya no miraban a los abogados. Cada conjunto de ojos, cada aliento estaba entrenado en el hombre en uniforme. Lentamente, casi imperceptiblemente, un hombre en la fila de atrás se levantó. Luego otro. Ambos veteranos, ambos silenciosos, ambos de pie, no en protesta, sino en reconocimiento. Uno se quitó su gorra, otro cruzó los brazos con solidaridad silenciosa. Blanco sintió el cambio. Su cara se contrajo como un hombre tratando de reafirmar control en una sala que ya no reconocía su autoridad. «Esto es altamente irregular», murmuró. «La corte no permite...» «Conocí a José Moreno», interrumpió el hombre, su tono firme. «Antes de que llevara esa medalla, llevaba sangre, no la suya. La sangre del hombre que arrastró de un helicóptero en llamas en Mali. Yo era uno de ellos». El silencio era absoluto. Ni siquiera se podía escuchar respirar. Continuó. No con emoción, sino con precisión. «No está aquí para presumir. Nunca lo ha hecho. Lo he visto rechazar entrevistas, premios, reconocimiento. Pero lo que usted hizo hoy, su señoría, no fue sobre decoro de la sala del tribunal. Fue sobre poder, sobre su incomodidad con algo que nunca se ganó». Blanco abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Sus labios temblaron. El hombre se adelantó ahora, lentamente. Cada bota resonaba a través del piso de baldosas. Se acercó al estrado de testigos, recogió la estrella de plata con ambas manos y la sostuvo por un momento como si el metal mismo cargara peso más allá de su composición. Luego se volvió y enfrentó la sala. «Esto», dijo, levantándola suavemente, «no es joyería, no es decoración, es una lápida que casualmente brilla». Se volvió hacia José, quien no se había movido. «Usted no se la quitó, la entregó, y eso es lo que más duele». Entonces, por primera vez, José se levantó de nuevo. Los dos hombres se enfrentaron sin hablar. Luego se abrazaron, no teatralmente, no performativamente, sino como lo hacen los soldados cuando el silencio dice más de lo que el lenguaje permite. Cuando se separaron, José tomó el metal de vuelta, pero esta vez no se lo prendió. Simplemente lo sostuvo en su mano. El hombre en uniforme se volvió hacia el juez. «Ha avergonzado a un héroe de guerra en corte pública, frente a sus compañeros, su comunidad y su personal. Las consecuencias de esa decisión no son mías para entregar. Ya están en camino». Se volvió y caminó hacia la salida. Pero mientras lo hacía, una por una, las personas en la audiencia se levantaron, no aplaudiendo, no cantando, simplemente alzándose en silencio, una forma de testimonio que la corte misma ya no podía controlar. Y el juez Hernando Blanco, por primera vez en 20 años en el banquillo, se veía muy, muy pequeño. La sala del tribunal fue despedida temprano ese día. Oficialmente era por revisión procedimentalaria, pero todos sabían que era porque el juez Blanco ya no podía hablar con autoridad. Mientras la multitud lentamente salía, José permaneció sentado, aún sosteniendo la estrella de plata en su mano. No parecía triunfante, solo cansado. El hombre en uniforme había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, sin nombre anunciado, sin título, sin necesidad de quedarse. Su presencia ya había reescrito la historia de la sala. Afuera, la multitud se dispersó en grupos murmurando con incredulidad, ira, admiración.
Los reporteros no habían sido permitidos dentro de la sala del tribunal, pero la palabra se extiende más rápido que los titulares cuando la verdad está involucrada. Para el anochecer, la historia ya había alcanzado redes nacionales de veteranos. Para la mañana era viral. Clips grabados en teléfonos mostraron el momento en que el oficial condecorado se levantó, el silencio en la sala del tribunal, el peso en sus palabras. Algunos se enfocaron en la cara de José, otros en la del juez. Nada de eso necesitaba edición. La realidad había entregado su propio guión. Para el final de la semana, una queja formal fue presentada contra el juez Blanco por la Junta de Conducta Judicial del Estado. Organizaciones de veteranos de todo el país se unieron. Una declaración firmada por más de 200 oficiales activos y retirados exigió responsabilidad pública. Patrocinadores se retiraron de su campaña de reelección. Figuras públicas, incluyendo un senador en ejercicio, llamaron su comportamiento una desgracia a la toga. No dio entrevista, no se disculpó. Simplemente desapareció del banquillo el lunes siguiente. Su nombre removido del horario de la corte. Un comunicado de prensa del tribunal dijo que había elegido retiro temprano por razones personales. Pero todos sabían la verdad. Lo que se suponía que fuera una audiencia civil rutinaria había revelado algo mucho más profundo, una grieta entre poder y principio. Y la corte había elegido mal. José Moreno nunca regresó a esa sala del tribunal. No necesitaba hacerlo. Su silencio ya había hablado más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber testificado. Un mes después, una foto circuló en línea. Granulada, tomada desde la distancia, sin ubicación etiquetada. Mostraba a José parado solo frente a un muro memorial, vestido con el mismo blazer azul. El metal estaba prendido de nuevo a su pecho, no con desafío, sino con paz. Detrás de él, en el fondo, estaba un hombre más joven, el mismo del tribunal, observando sin hablar, como si guardara algo sagrado. El tribunal nunca reconoció lo que pasó. Sin placa, sin declaración, solo silencio. El mismo tipo de silencio que llenó la sala ese día cuando la justicia trató de silenciar al honor. Y el honor se alzó más alto. José Moreno nunca habló con la prensa. Cuando un reportero local le preguntó si quería compartir su versión, simplemente dijo: «No hay nada que explicar». Regresó a su vida silenciosa. La misma casa, la misma camioneta, la misma silla vieja junto a la ventana. Aún caminaba con una ligera cojera, aún guardaba una bandera doblada en una caja de madera sobre la chimenea. Y la estrella de plata. No la usaba más, pero tampoco la guardó. Descansaba en un pequeño soporte de madera bajo vidrio, no para mostrar gloria, sino para recordar a aquellos que nunca regresaron a casa. Pero a través del país, algo había cambiado. La historia de lo que pasó ese día comenzó a circular en foros militares, conferencias de ética legal e incluso aulas. Un momento donde la ley trató de disminuir el pasado, y el pasado respondió silenciosamente con más dignidad de la que cualquier martillo jamás sostuviera. En cuanto al juez Blanco, se desvaneció en la oscuridad. Su legado fue reducido a un solo clip, reproducido 1.000.000 de veces en línea. Un hombre en togas ordenando silencio, y luego siendo silenciado por algo mucho más viejo y mucho más grande que él mismo. A veces la justicia no necesita un fallo. A veces camina usando un uniforme, dice 5 palabras silenciosas, y cambia todo. La historia de José Moreno nos recuerda que el honor verdadero no se puede quitar con una orden judicial. No se puede disminuir con palabras crueles. Y cuando es atacado, no necesita defenderse con gritos o amenazas. Solo necesita levantarse. Y cuando lo hace, toda la sala se levanta con él.
¿Han conocido alguna vez a un veterano como José? Alguien cuyo servicio silencioso merecía respeto incondicional. Compartan sus historias en los comentarios, porque en Historias de Héroes creemos que estos momentos de dignidad y honor necesitan ser recordados. Si esta historia los conmovió, suscríbanse y compártanla, porque personas como José nos recuerdan que el verdadero honor no se otorga desde un banquillo, se gana en silencio y se mantiene con dignidad. Hasta la próxima historia. Y recuerden, a veces, la justicia más poderosa viene sin palabras, solo con presencia.